Hola Ale, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. ¿Cómo anduvo esa semana? Bueno, es una semana intensa, con mucha información, muchas novedades. Tenemos la carta reciente, famosa, para analizar hoy también de la asesora presidencial, Nicolini, enviándole a la Federación Rusa. Así que bueno, de estos temas también vamos a estar dialogando en esta columna, pero si querés empezamos diciendo que estamos en la recta final para ponerle fin a la pandemia. Ajá. Me parece que desde el gobierno nacional y provincial ya se están tomando todas las medidas necesarias, decisivas, inteligentes, para que suceda lo más rápido posible. Sin ir más lejos, esta semana el gobierno de la provincia ya abrió la inscripción para que chicos y chicas de entre 3 y 17 años se puedan vacunar contra el COVID. Cabe aclarar que, por supuesto, tendrán prioridad quienes tengan enfermedades preexistentes. Algo así como 900.000 chicos dicen que son. Exactamente. Chicos y chicas. Y chiques. La Argentina cuenta con 2 vacunas ya candidatas a ser aprobadas para menores de 18 años, que son Moderna. Moderna ya se aprobó y Ya está, la Agencia Europea de Medicamentos. Sí, y falta la ANMAT nada más. es que horas después ya se adelantó que sí, que ya está, que con esa habilitación está, por ahí falta el trámite que lo firme la ANMAT, pero es burocrático, ¿no? Ahora ya se va a Exactamente. estar aprobando. De hecho, el gobierno nacional está esperando o que la apruebe la FDA, que es la ANMAT norteamericana, Sí, o la claro. Agencia Europea. Bueno, finalmente fue la Agencia Europea de Medicamentos. Al respecto, la ministra de Salud, Carla Bisotti, precisó que el próximo martes, se definirá en el Consejo Federal de Salud, el COFESA, cuándo y cómo se comenzará a vacunar a menores de 18 años. ¿Sí? Recordemos entonces que la Argentina ya recibió recientemente una donación de vacunas de Moderna de parte del gobierno de Estados Unidos. Son 3,5 millones de dosis que están almacenadas, si se quiere decir de alguna manera, en el centro logístico de Andriani. Lo que comentaba la ministra de Salud, una infidencia, una anécdota, como se le quiera llamar, es que Estados Unidos le dijo al gobierno argentino: bueno, tengo esta cantidad de dosis, si ustedes no la van a precisar, se la vamos a dar a otro. O sea, es así. Entonces, bueno, la decisión del gobierno nacional fue: no, las necesitamos. Por un tiempito la estrategia fue almacenarlas en el centro logístico hasta tanto se pueda aprobar, porque era inminente. Claro. Así que bueno, creo yo, mi intuición es que esas vacunas van a ser aplicadas directamente a esta población, de chicos entre 13 y 17 años. Pero, si a esto le agregamos también que la vacuna Sinopharm, de origen chino, también está en esta carrera de ser aprobada dentro de pocos días, semanas. de hecho en China ya Ya se aplica. en menores hablamos. Bueno, en este caso también solo resta la aprobación de la ANMAT. Así que ante la inminencia de la aprobación de las vacunas pediátricas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya está preparando la logística y observando también la cantidad de inscriptos que se anotan a diario. La idea es chequear si hay que reforzar la comunicación de los que desconfían de los padres que por ahí no quieren que sus hijos o hijas se vacunen. Por ahora ya se está preparando todo. Sobre la inscripción, para dejarlo en claro, se debe realizar a través de las plataformas ya implementadas por la provincia, que son su página web Vacunate PBA y la aplicación para celulares Vacunate PBA. De la misma manera que se inscribieron para vacunarse los mayores de 18 años, también deben hacerlo para los menores de 18 años justamente. La actual vacunación masiva y la futura aprobación de las dosis pediátricas, bueno, genera que muchos ya se estén adelantando con el regreso a las clases presenciales. Al respecto, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, puso paño frío sobre este caso y dijo que hay que ir gradualmente con este tema. Para el que quizás no lo escuchó durante la semana, la ciudad de Buenos Aires anunció que retornará a partir de agosto la presencialidad total en las escuelas. Quizás esto no sería lo más grave, sino que planean también reducir la distancia entre los chicos y chicas en las escuelas. Bueno, el viceministro de Salud cuestionó duramente la decisión del gobierno porteño. Explicó que reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado del otro no parecería lo adecuado, es más, parecería peligroso. Y agregó: todavía no podemos reducir los distanciamientos, sobre todo en poblaciones no vacunadas. Por eso, en este sentido hay que ir tranquilos, ¿sí? En este caso de las vacunas pediátricas se puede observar entonces que la provincia ya está tomando medidas inteligentes para acelerar a fondo la recta final de la pandemia. Pero además,
bueno, hay un resguardo social y político para que nadie se relaje, porque hay que reiterar siempre esto, que la pandemia aún no terminó, ¿sí? En línea con estas medidas que se están anunciando para acelerar ya el fin de la pandemia cuanto antes, y puede ser antes de fin de año mejor, el gobernador Axel Kicillof también anunció que ante la baja de casos los 40 municipios que integran el AMBA pasan a fase 4. A partir del lunes próximo se ampliará la capacidad en distintos comercios, con espacios cerrados al que podrán acceder aquellos que al menos tengan aplicadas una dosis de la vacuna contra el COVID. Es una medida sanitaria, sí, porque es una forma de reconocer, me parece, también a quienes han optado por vacunarse, pero también, ¿por qué no?, lo podemos analizar como una medida económica porque, bueno, los locales tendrán la oportunidad de recibir a más clientes. Y algunos puntos, Juan, y para aclarar sobre este tema. Los locales que podrán ampliar su capacidad con personas vacunadas son gastronómicos, gimnasios, clubes y centros comerciales como puede ser un shopping. Y esto es importante, las personas vacunadas que podrán entrar a estos locales serán aquellos que recibieron la primera dosis hace más de 21 días. Es interesante. Está bien, recibiste tu primera dosis, perfecto, pero tienen que haber pasado 21 días. Los locales que se encuentran en municipios con fase 2 podrán ampliar su capacidad en un 30%. Aquellos que estén en municipios con fase 3 podrán ampliar su capacidad en un 50%. Y los que estén en fase 4 podrán ampliar su capacidad en un 70%. Muchas personas también consultaron durante la semana cómo pueden certificar su vacunación. Hay un temita ahí que me comentaban en región sanitaria, que la credencial que entrega la provincia ya se está organizando para entregarla con más agilidad. Mucha gente quiere recibir una credencial azul que también se estuvo entregando en la visita del tren sanitario. Ajá. Para las personas que recibieron las 2 dosis. Bueno, lo que yo consulté a región sanitaria y lo que me explicaban es que, bueno, se está organizando, digitalizando, y lo más probable es que empleen una estrategia de entregarle esas credenciales a las postas de vacunación y que las postas de vacunación llamen a las personas que recibieron su segunda dosis. Esto es para que, por supuesto, no se aglomere gente en región sanitaria, que es un espacio físico bastante chico. Claro. Bueno, otra alternativa, si no tenés la credencial todavía, es poder utilizar el carnet de vacunación que les entregaron en las postas de vacunación. Vos recibiste tu primera dosis, ¿no? Sí, el 9 de julio. ¿Y tenés el cartón? Tengo el cartón. Bueno, eso sirve también. Sí, igual no es muy portable, digamos. Eso es cierto. Bueno, pero también tenemos otra alternativa. Pueden demostrarlo en la sección Mis Turnos, donde tienen la aplicación Vacunate PBA en el celular. Sí. Sección Mis Turnos, y ahí aparecen las dosis aplicadas. La primera y la segunda. Y también esta otra opción, que esta tiene más validez incluso para las personas que quieren viajar al exterior, que es descargarte la aplicación Mi Argentina. Vas a Mis Documentos, la sección COVID, ahí ya también te figura todos tus datos y las dosis que recibiste, el número de lote y demás. O sea, hay varias opciones hasta que región sanitaria pueda entregar estas credenciales. Pero más allá del anuncio del carnet de vacunación, que es una medida importante pero superficial, me parece que el hecho de acceder a un local tiene un trasfondo mucho más profundo. Y también creo que con miras hacia el futuro. Vamos a poner en contexto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que a raíz de la expansión de la variante Delta, el personal médico de Francia y los ciudadanos que tengan contacto con personas a las que denominó como frágiles, deberán vacunarse de manera obligatoria. Desde el 15 de septiembre incluso se prevé que existan sanciones para aquellas personas que incumplan con el mandato. Eso es una medida severa. Además anunció más acciones para controlar la propagación del virus, entre ellas la ampliación del pase sanitario como requisito para acceder a establecimientos abiertos al público, como pueden ser restaurantes, cafés y demás. Me parece, no sé si vos coincidís conmigo, Juan, y que este pensamiento, estas ideas, ya lo tenía gran parte de la comunidad científica, gran parte de la comunidad del personal sanitario y también muchos presidentes. Pero nadie se animaba a pagar el costo político. Ningún presidente se animaba a pagar el costo político de esta medida. Incluso en estos últimos días se estuvo viendo que los famosos chalecos amarillos ya están realizando protestas en Francia. Y hay cartelería de Macron vestido de Hitler también, a ese nivel. Ajá.
O sea, los chalecos amarillos están en contra de esta medida. Exactamente. Mira. Ya hay protestas de este sentido. Se cataloga esta medida del presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, como de autoritaria. Si bien tuvo un pequeño rebote positivo porque al otro día del anuncio se inscribió más de 1 millón de personas en Francia, pero no es una medida lo más simpática. Sí, la verdad que, a ver, es una realidad lo que vos decís, insoslayable, pero también hay que pensar, ¿no?, de que hay un calendario de vacunación obligatorio y nadie va a poner en duda esas vacunas. Digo, ¿qué pasa si yo a mi hijo no le quiero, no tengo hijos, ¿no? Claro, pero si si quisiera que no se lo inocule con alguna de las dosis del calendario? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, me parece que esto es una frase que yo se la rescato mucho al gobernador Axel Kicillof, que siempre reitera y siempre repite, no estoy para caerle bien a todo el mundo. Si hay que pagar costo político por decir la verdad, hay que decirla. Me parece que en ese sentido lo valoro. Esto es un título personal. Esta idea rápidamente el Ministerio de Salud de la provincia lo tomó, si queremos llamarlo de alguna manera, la copió, un poquito más ayornada a nuestro país. Quizás las acciones antes estaban más direccionadas hacia el convencimiento a través de distintas iniciativas, no sé, llámese sorteos de autos, de dinero en Estados Unidos, incluso hemos hablado, nos reíamos porque ofrecían hasta cigarrillos de marihuana. Sí. Pero bueno, finalmente ocurrió con el presidente francés. Esta medida entonces, como digo, la tomó el gobierno bonaerense, quizás apelando hacia medidas no tan rígidas, sino más bien progresivas y consensuadas con la población. Pero la realidad que yo acabo de describir es que los argentinos no tienen una cultura tan antivacuna. Más bien todo lo contrario, esto que decís vos, Juani. Tenemos uno de los calendarios de vacunación más extensos y gratuitos del mundo. Diría que la población argentina es pro vacuna. De hecho, hay reclamos de la gente para vacunarse. Claro. No sucede lo que sucede en Francia. Ese problema no es tan latente en nuestro país. Por eso me parece que se deben tomar las riendas con anticipación. De hecho, creo que la política es eso, saber anticipar acontecimientos, que es lo que está haciendo el gobierno bonaerense. Y les voy a dar un dato de color. Me comentaban los agentes sanitarios que trabajaban en las jornadas itinerantes que se hizo en Villamitre, en Pacífico, este último fin de semana, que llevaron a cabo una encuesta que refleja esto que estoy diciendo. Aquellas personas que se iban a vacunar, pero que no estaban inscriptas, los agentes sanitarios le consultaban por qué no lo habían hecho. Ajá. Y la mayoría de las respuestas fueron porque pensaba que nunca le iba a llegar el turno, porque pensaba que primero iban los abuelos y las abuelas, porque también no tenían acceso a la tecnología, o porque simplemente estaban todo el día trabajando y se les fueron pasando los días. Muy poquitas personas dijeron que tenían desconfianza de la vacuna. Eso es algo que me llamó la atención. De que la subo, pero no fue la gran mayoría. Yo conté el día de ayer que vos sabés que yo vivo en un edificio, cuando bajé del edificio había una ambulancia de 2 patrulleros, una mujer de 45 años falleció en mi edificio el día de ayer, estuvieron 12 horas para llevarse el cuerpo, dato aparte, pero no se había querido vacunar, tenía 45 años, podría haberse acercado sin turno a vacunarse, y con el agravante de que era directora de un jardín de infantes, y a raíz de esto me enteré que 3 personas que trabajan en mi edificio tampoco se han vacunado porque quieren esperar un tiempo a ver si es segura la vacuna. Bueno, estos casos particulares que acabas de mencionar, que son gravísimos, son lamentables también, sucede en el ámbito sanitario, Juani. Es una cosa increíble. Incluso en profesionales de la salud que trabajan en unidades de terapia intensiva. Esto me lo han contado los directores de algunos hospitales de Bahía Blanca, y uno no entiende qué opera en la cabeza de estas personas. Claro. Pero también quiero transmitir cierta tranquilidad, digamos. No es la mayoría de la población argentina a la que le sucede esto o lo que piensa de esta manera. Creo que en este sentido tenemos que tener un rol solidario, no solamente esperar todo siempre del Estado. Nosotros como ciudadanos de a pie, como también comunicadores, tenemos que hablar con la gente, decirle, bueno, che, ¿por qué no te vacunás? ¿Querés que te ayude? ¿No sabes cómo se hace? Te explico, charlamos, fíjate que yo me vacuné y no me pasó nada. Digamos, explicar, consensuar, porque después terminan ocurriendo estos casos lamentables que me acabas de comentar, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo lo que pretendo es que no importemos los conflictos, esto que mencioné, de otros países del mundo hacia nuestro país. Escuchen
algunas líneas de un artículo muy interesante, publicado por el The New York Times, que es un diario muy prestigioso de Estados Unidos. El título dice así: la variante Delta amplía el abismo entre dos Estados Unidos, el de los vacunados y los no vacunados. En uno de sus párrafos explica que en términos generales el oeste y el noreste tienen tasas de vacunación relativamente altas, mientras que el sur tiene las menores. Los dos Estados Unidos, remarca, las regiones vacunadas y las que aún no se inmunizan del todo, como justamente las ha llamado Anthony Fauci, el principal asesor gubernamental de Estados Unidos sobre la pandemia. Este tema ya caló incluso en el gobierno. Y agrega, en otra parte del párrafo, los condados que votaron por Biden promedian niveles de vacunación más altos que los que votaron por Donald Trump. Los conservadores tienden a rechazar la vacunación con mucha más frecuencia que los demócratas. Y el final del artículo es súper recomendable, es clarísimo, es muy bueno. En un país que tiene la capacidad de ponerle fin a la pandemia en poco tiempo, dice, la variante Delta está bien diseñada para aprovechar la división cultural. Entonces, esta división que nosotros observamos, intentemos no traerla también a Argentina, que es algo que no sucede, y apelar más al convencimiento. Yo pienso en lo siguiente cada vez que hablo con alguien que no se quiere vacunar. Yo siempre le digo lo mismo, la libertad es la vacuna. Claro. Por el cuidado humanitario, por pretensiones de desarrollo económico, como se le quiera llamar, hay que estimular la vacunación en toda la población. Así que, ya para ir finalizando, no sé si nos queda un poquito de tiempo. Nos creo quedan que 5 dos minutos. minutitos más. Sí. Bien, perfecto. Como decíamos al principio de esta columna, párrafo aparte lo que sucedió ayer, hay que hablar, me parece que analizar la famosa carta enviada hacia Rusia. Para el que por ahí no lo escuchó, creo que no, pero la mayoría ya lo debe saber, la asesora presidencial Cecilia Nicolini envió una carta al Fondo Ruso de Inversión Directa, la institución que financia la producción de la Sputnik, para reclamar la provisión de nuevas dosis. Tan sencillo como eso. De las segundas dosis. De las segundas dosis. Sí. Bueno. Con una carta con un tono muy duro. Muy duro. Pero de todos modos tengo entendido que luego ella explicó que es una de tantas cartas que se envían regularmente y bueno, claramente no estaba pensada para salir a la luz, entiendo. Bueno, se imaginarán que la oposición de esto armó una campaña de operación muy grande, de desprestigio. Claramente buscan un rédito político las 24 horas. Sí, de todos modos habla muy bien del gobierno, Es lo ¿no? que iba a En el decir. sentido que está exigiendo el cumplimiento de un contrato, pese a que se habla de este alineamiento geopolítico de subordinación, se llegó a hablar. Y claramente no la hay, porque le está diciendo, mirá, nosotros pusimos la cara por la Sputnik, somos uno de los primeros países. Quiero el decir algo, resto se paga por esas vacunas también. se paga. Y le dice, el resto de los laboratorios se regularizaron los envíos y ustedes no, le están diciendo. Y le hacen una advertencia, mirá que ya firmamos contrato con Estados Unidos, que incluso la podemos utilizar como vacunas pediátricas, bueno, que finalmente fue lo que terminó ocurriendo. A ver, esto forma parte de las negociaciones con diferentes estados y empresas farmacéuticas para la adquisición de un recurso tan estratégico como escaso. Y resalto la palabra escaso porque muchos se olvidan que las vacunas son solicitadas por todos los países del mundo, no son caramelos que se consiguen de un día para otro, ¿no? Y apelo también a esto que acabas de decir, Juan, ¿y qué hubiera sucedido si el gobierno no exigía lo que tenía que exigir? ¿No? Es lo que debe hacer. Por más que hayan buenas relaciones diplomáticas y todo lo demás, si hay un contrato se exige que se cumpla. Y la estrategia del gobierno nacional, para el que quizás no lo entienda, hay que tomarla en base a la ideología del peronismo, que es el peronismo en definitiva el que está gobernando en este momento. ¿Cuál es la tercera posición? Digamos, es decir, se negocia con todos y se le reclama a todos por igual. No se apega a ninguno. Puede haber más o menos relaciones, pero se negocia con todos. De hecho, tenemos vacunas de Estados Unidos, de Rusia y de China, y también de Inglaterra. Sí. De hecho, el Frente de Todos expresa como nunca esa apertura geopolítica. Digo, tenés a Massa como el interlocutor con Estados Unidos, Alberto con los líderes europeos y Cristina o el kirchnerismo con el eje ruso-chino. Tal cual. Mejor descripto que no hay otra manera. Además quiero decir, el reclamo sirvió, porque tras el envío de la nota, que fue a principio de mes, Argentina ya recibió 1 millón del componente 2, 1 millón de dosis del componente 2, y por otro lado el laboratorio Richmond, el argentino, recibirá 1.000 litros de la sustancia activa para envasar 1.700.000 dosis del componente 2. O sea que algo sirvió.
Claro. ¿no es cierto? Y quiero decir otra cosa, salvo China, que envió las dosis comprometidas de Sinopharm en tiempo y forma, el resto de los laboratorios también exhibieron demoras en cumplir con los contratos firmados con todos los países. Incluso, sin ir más lejos, el ministro de Salud de Chile acaba de aprobar la vacuna Sputnik y reconoció que Pfizer está enviando menos dosis de las previstas, por algo que todo el mundo sabe, pero que algunos se olvidan, que es debido al stock limitado de la producción de vacunas a nivel mundial. Claro. Entonces, lo que por ahí nosotros escuchamos en los medios hegemónicos de comunicación de una parte de la oposición diciendo que acusan al gobierno de utilizar la ideología en la compra de vacunas, bueno, también hay que recordarles que la tecnología del Centro Gamaleya, que es prestigiosa y una de las más eficaces del mundo, fue la más denostada a nivel internacional y nacional. O sea, pero bueno, forma parte de ya todo lo que hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Así es. Bueno, Juani, esto era todo por hoy. Súper completo como siempre, Ale, y hemos llegado al final de tu columna.